El Señor también permitió que 2 almas se rindieran al Señor, y nuestros hermanos siguen avanzando fielmente, siguen creyendo en el Señor, así que les envían saludos a todos ustedes. En esta preciosa tarde vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Les invito que podamos hacerlo por unos minutos. Damos una cordial bienvenida a quienes están por primera vez con nosotros también. Quiero decirle esta tarde que nos alegramos de que esté con nosotros nuestra hermana Karen Rodríguez y su hijito Alessandro Rodríguez. No sé si está por ahí mi hermana, levanta su mano para... Bienvenida, hermana. Sea bienvenida, para nosotros un gozo tenerle acá. ¿Hay alguien que esté por primera vez con nosotros también? Levante su mano si es su caso. Bueno, sean bienvenidos todos, un gozo verles, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde y lo haremos en el primer libro de los Reyes, capítulo número 21. Capítulo número 21 del primer libro de los Reyes. De este capítulo 21, leo el versículo 25 y cuando usted lo tenga dé un fuerte amén. Bueno, ya hay 4 que lo tienen. Leo entonces la palabra del Señor. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Amén. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Hagamos una oración, pueden tomar su asiento. Oremos. Padre, te damos, Señor, muchas gracias en esta tarde por la gran bendición que tenemos de congregarnos para adorar tu nombre, para levantar delante de ti nuestro clamor, nuestra oración, poniendo en tus manos todas nuestras angustias, nuestras aflicciones y enfermedades, sabiendo que eres fiel y bueno para traer respuesta. Pero ahora, Señor, también nos presentamos abriendo nuestros corazones para que nos hables, para que tu palabra, Señor, pueda venir a nosotros, llenarnos, fortalecernos, ubicarnos en tu voluntad, guiarnos hacia tus propósitos. Por eso, Señor, este pueblo la recibe con gozo, la recibe con obediencia y con la disposición de llevarla a la práctica. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos que ahora se preparan, Señor, con alegría para que les hables. Y también ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos y amigos que a través de la transmisión en vivo generada desde este lugar se unen para recibir también tu palabra. Que cada uno de nosotros seamos alimentados en ella. Esa, Señor, es nuestra súplica y la hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, tu Hijo amado. Amén y amén. El libro de los reyes o los libros de los reyes que nosotros tenemos es interesante poder apreciar tanto lo que hoy nosotros conocemos como primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el libro de Crónicas, tanto el primero, el segundo. Son libros, hermanos, que muchas veces no se les presta el interés que se les tendría que dar, debido a que por momentos pareciera que es un tanto tedioso poder ir siguiendo la línea de tanto de las genealogías que se nos brindan, los datos, los nombres, sobre todo cuando uno se encuentra con nombres que son muy difíciles de poder pronunciar. Algunos, como el caso de Acab, son bastante cortos, pero hay algunos nombres que se vuelven difíciles de pronunciar. Sin embargo, apartándonos de todas esas generalidades, estos libros proporcionan algunos datos que
yo diría, colaboran y son esenciales para que usted y yo podamos hacer un comparativo a la vida nuestra. Porque aunque se está hablando de reyes y se está hablando de naciones y se está hablando de profetas, recuerde que cada uno de ellos son seres humanos. Y al describirlos a ellos, se están describiendo rasgos de vida muy específicos, como es el caso de Acab, en donde se nos habla precisamente del carácter que existía, o diría la falta de carácter que existía en la vida de Acab. Acab fue un hombre que reinó sobre Israel durante 22 años. Y en esos 22 años que Acab reinó, su reino fue un reino desastroso. Estuvo marcado incluso por grandes crisis económicas que la nación tuvo que atravesar. Por ejemplo, Acab tuvo que atravesar una crisis en donde la sequía llegó a golpear profundamente la canasta básica de Israel. No había alimento, no había agua, pero todas esas eran consecuencias de la vida que Acab había llevado delante de Dios. Entonces es fácil poder darnos cuenta que Acab era un hombre que en todos sus caminos desagradaba a Dios. Y este mismo libro de los Reyes lo dice, que durante esos 22 años Acab tuvo una vida en la cual desagradó por completo a Dios, al grado, como decía, que Elías, el profeta, tuvo que ser la contraparte, tuvo que ser, como quizás nosotros entenderíamos mejor, la piedra en el zapato del rey. Elías tuvo que ser el hombre que constantemente estuvo recordándole y recordándole y recordándole que aunque él era rey, sobre él está el rey de los reyes. Por eso fue que Elías tuvo que tener, podríamos llamarle, una intervención bastante dura, polémica sobre la nación. Recuerde que aquí nos encontramos ya con un Israel que está dividido, un Israel que se han hecho dos reinos. El caso de Acab, él era el que gobernaba 10 tribus, era lo que él tenía, era el territorio más grande que él tenía, de 10 tribus, aunque las otras 2 tribus eran grandes también y más en territorio. Pero el caso es que este hombre tenía poder, era poderoso, era un hombre que había recibido de su padre el reino, y como era la costumbre, en la sucesión del trono, él llega a convertirse en el rey. Sin embargo, como decía, fue un hombre que él en todo momento desagradó a Dios. Y hubo algo muy peculiar en la vida de Acab, y es de que él contrajo matrimonio con la hija del rey de los Sidonios, una mujer que se llamaba Jezabel. Esta Jezabel era una mujer de procedencia pagana. Es decir, ella no adoraba a Jehová Dios, ella no adoraba al rey de Israel, sino que ella tenía sus propios dioses. Por ejemplo, ella tenía a su mesa, y cuando se usa esa figura en la Biblia, a su mesa, significa que de los fondos reales, ella sostenía y alimentaba a todos esos profetas. Ella tenía 450 profetas de Baal a quienes ella les daba el sustento. Y no solamente eso, sino que tenía también a 400 profetas de la diosa Aserá. Entonces estas divinidades eran impuestas al pueblo, y esta mujer se encargó de dar persecución a los verdaderos profetas de Dios. Al grado que en algunos capítulos anteriores, Elías, por ejemplo, sostiene una conversación con un hombre que se llamaba Abdías, que él había escondido a los profetas de Jehová. Y le dice él a Elías: yo escondía 100 profetas de Jehová cuando los querían matar. Porque toda esa persecución era a raíz de esta mujer que se llamaba Jezabel. Ella tenía el propósito de agradar a sus dioses y por lo tanto desvanecer por completo la adoración al único y verdadero Dios de Israel. Ahora, Acab, en el caso de él, era un hombre que uno puede contemplarlo a la luz de la escritura
y en los versículos, en los capítulos que encontramos, como un hombre débil, como un hombre perverso, pero débil. Escuche esto, él era un hombre perverso, pero era débil. Era muy débil de carácter. Era un hombre que Jezabel era la que realmente gobernaba sobre Israel. No él, sino que era precisamente ella quien imponía. Entonces esto, como dije hace un momento, son elementos de la vida que uno debe de aprender a considerarlos. Uno debe de poder ponerlos sobre la mesa y hacer una valoración, por ejemplo, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de aquellas particularidades que me acompañan a mí en la vida. Acab era un hombre muy poderoso, pero era débil. Era un hombre muy poderoso, pero era un hombre egoísta. Era un hombre muy poderoso, pero era un hombre caprichoso. Por eso es que uno a los niños les dice así, ¿no? Qué caprichoso, dice uno, parece niño, parece niña. Porque los niños en su inmadurez, ellos cometen actos de esa manera. Entonces, note usted esto, que este hombre a lo largo de esos 22 años cometió atrocidades en medio del pueblo de Israel. Él llevó a cabo actos en los que fueron vergonzosos para la nación. Por eso en este periodo es cuando Elías, por ejemplo, se ve a la obligación de decapitar a los profetas de Baal, que es una historia que todos los que están acá ya la conocen. Bueno, hay tres que la conocen, que es cuando Elías reta, desafía a los profetas de Baal y los lleva al monte Carmelo, y es ahí donde él ejecuta la obra de Dios para demostrar que Dios estaba vivo y que Dios reinaba sobre Israel. Ahora, todo esto que le he venido narrando tiene que ver con un solo propósito, que en este versículo que hemos llegado nosotros a leer esta tarde, se nos dice claramente: nunca hubo nadie como Acab. Nunca hubo nadie como Acab. Pero cuando uno lee esta frase, es muy parecida, por ejemplo, a lo que el libro de las Crónicas habla de Josías, otro rey de Israel, cuando dice: nunca nadie celebró una Pascua como la que celebró Josías. Entonces hay una impresión de la dimensión que se está brindando. Pero ¿qué es lo que se va a decir de Acab en esta oportunidad? Como le he venido diciendo, Acab era un hombre que vivió altos y bajos en su reino. Era un hombre que vivió altos y bajos como rey, y siempre a la larga quedaba en evidencia algo: que él era un hombre caprichoso, que era un hombre débil, que era un hombre que en realidad nunca estuvo apto para poder dirigir a una nación. Y quiero demostrárselo rápidamente. Cuando yo leí este versículo, y quiero que usted lo note también, dice que él nunca hubo nadie, dice, como Acab, es decir, alguien en ese nivel. Pero ¿cuál nivel? Que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Entonces, con esto, hermano, quiero que usted vea la dimensión que la Biblia nos está mostrando de quién era Acab, al grado de decir que no hay alguien con quien se pueda comparar a Acab. Eso es lo que nos está diciendo cuando dice nunca. Está diciendo no hay con quien compararlo. No podemos compararlo. No se puede decir Acab era tan malo como fulano, Acab era así de malo como fue tal otro rey. Nunca, dice. Pero hubo un detalle en la vida de Acab. ¿Cómo es que él llegó a ser ese rey tan despreciable que estamos viendo acá? Dice que lo animó su esposa. Eso es lo que dice. Era su esposa quien lo animaba. Entonces, normalmente uno tiene la costumbre de decirle a los hermanos: considérese a usted mismo. Y esto es algo real. Cada uno de los que estamos acá debemos de aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Ustedes se conocen? O sea,
no digo pues que usted diga, sí, yo soy fulano. Usted sabe cómo es usted, muy honestamente. Usted está consciente de sus carencias. Usted está consciente de aquellos aspectos, aquellos rasgos de temperamento, de carácter que no son positivos en usted. Por ejemplo, hay personas que se ofenden si uno les diría, usted es irresponsable. O si uno le dice, usted es una persona muy violenta, muy enojada. Hay personas que se violentan porque se les diga que son violentos. O que uno le diga, mire, usted es muy egoísta. Hay personas que se tiran a llorar y dicen, ¿cómo que soy egoísta? Nosotros hemos carecido siempre de la capacidad de poder hacer una introspectiva y darnos cuenta cómo somos nosotros mismos. Uno normalmente habla siempre de los rasgos positivos que tenemos. Dice, fíjese que yo soy buena persona. Es decir, mire, no hay nadie más leal que yo. O decir, no hay nadie más responsable que yo. O decir, en mí puede encontrar un amigo. Pero ¿qué clase de amigo podríamos encontrar en usted o de amiga? Es decir, uno siempre habla de lo bueno, pero normalmente obviamos lo que sabemos que puede desagradar a otros. Entonces Acab era un hombre caprichoso, era un inmaduro. Y usted dirá, pastor, ¿por qué dice eso? Yo se lo voy a contar en este capítulo 21, el cual espero que ustedes puedan leer en su casa. Se nos narra una sola situación de la vida de Acab. Y es de ahí donde llegamos al versículo 25, donde se está como sellando lo que comienza en el capítulo 21. ¿Qué fue lo que sucedió? Se lo voy a contar así rápido. Había un hombre que se llamaba Nabot. Nabot tenía un terreno y ese terreno estaba cercano a los terrenos de Acab, el rey. Entonces Acab un día consideró y dijo, ese terreno me queda bien para unirlo con mis terrenos. Es una buena idea. Hasta ahí, hermanos, si usted lo considera así, ahí no hay nada pecaminoso. Ahí no hay pecado. Que usted, por ejemplo, es dueño de esta casa y usted quiere la casa de la par y usted tiene cómo comprarla. Y usted diga, mire, no me vende su casa. Es que me queda bien porque podría hacerla más grande y mi casa sería más amplia. Dígame, ¿qué pecado hay en eso? O sea, no hay ningún pecado. No hay ningún pecado, no existe ningún pecado. Entonces, allí no había pecado en que Acab hubiese considerado el terreno de Nabot. El problema se dio cuando Nabot responde. Y Acab le hizo una buena oferta. Porque Acab no le dijo, dame el terreno o te mato. No le dijo, como yo soy el rey, me apodero de tu terreno. No le dijo eso. Sino que Acab le dijo, te hago una oferta por tu terreno. Es más, le dijo, puedes pedirme el terreno que quieras en el reino, yo te lo doy. Pero yo quiero tu terreno porque está vecino al mío. Pero vino Nabot, él era fiel a una antigua creencia de los israelitas. Que para un israelita, algo que había sido heredado no se tenía que vender. Y por ejemplo existen citas como Levíticos capítulo 25, Números capítulo 36, en donde se da referencia de eso. Para un israelita era prácticamente un pecado vender una herencia. Usted sabe que en la cultura latinoamericana, al que le dejan sus 3 metros cuadrados, rapidito los vende. Y si yo, ¿para qué quiero ese terreno? Dice, mejor lo vendo y tengo el dinero. Pero para ellos era totalmente diferente. Porque ellos decían, no, es que los terrenos fueron parcelados por el Señor mismo en su voluntad. Como acuérdense que el Señor fue quien dividió la tierra y se la dio a cada tribu.
Entonces ellos decían, este terreno le correspondió a mis antepasados y así ha llegado a mí, entonces yo no lo puedo vender porque estoy violentando la voluntad de Dios, que Dios se lo dio a ellos. Entonces, esa era la razón por la que ellos no vendían una heredad. Si un israelita estaba en aprietos económicos, lo único que podía hacer era rentar, afitar ese terreno, pero no lo podía vender. Entonces por eso Nabot se niega a venderle el terreno a Acab. Ahora, el punto es la reacción de Acab. Si usted lee el capítulo 25, se le va a dar risa la reacción de Acab. ¿Sabe qué hizo? Dice que se fue a su cama, puso la cara contra la pared y no comió. ¿Qué le parece a usted un rey? Alguien que gobierna una nación, alguien que es responsable por miles de vidas, haciendo un numerito de un niño, que cuando uno le dice al niño, pues no te compro el juguete, y él dice, entonces empiezo a arrastrar los zapatos, dice el niño, y comienza a arrastrar la punta de los zapatos. O se tira al suelo y uno lo tiene que ir alando, y el niño dice, pues no me muevo hasta que me compres el juguete. Pues algo así estaba haciendo el rey Acab. Había puesto su cara, dice, viendo a la pared en su cama, y se negó a comer. Dígame usted, ¿qué demostraba Acab con esto? Eso es lo que le decía. Era un inmaduro. Pero ¿quién le podía decir al rey, mire rey, usted parece un niño caprichoso? O sea, lo descabezaban. Y usted no es rey, pero se atrevería a descabezarse a alguien. Por ejemplo, si yo llego y le digo, mire hermana, usted es una inmadura, hermana. Mire, pues ni amén dicen ni nada, porque es duro que a uno le digan así. O que yo le diga a un hermano, hermano, usted, con mucho amor le voy a decir esto, pero usted es un gran inconstante, hermano. O sea, ¿quién aguanta que le digan eso? Yo le diga, hermana, yo siento que usted está jugando con el Señor. Es la muerte de un cristiano que le digan algo así. O que uno llegue y le diga al servidor, hermano, más seriedad, por favor, hermano. O sea, se desmaya de la cólera. Entonces, ese era el caso de Acab. Era rey, pero se comportaba como un niño. Entonces llegó la mujer de él, que es la que les describí, la Jezabel, y ella le dice estas palabras. Le dice, ¿y qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? No le dijo él, es que el señor ese no me quiere vender el terreno. O sea, vea, él estaba obsesionado ahora. Por eso le dije, al principio no era pecaminoso, ahora sí. Ahora sí, porque ya lo que hay en él es el deseo de tener algo que no puede. Él tenía 10 partes de Israel. Era el rey de 10 partes de Israel. Pero él ahora está peleando por un pedazo de tierra. Y ahí queda revelado el corazón de Acab. ¿Sabe usted que nuestro corazón siempre queda revelado en pequeñas cosas? Muchas veces nosotros podemos ir bien en muchos temas, pero de repente una pequeña cosa nos deja al descubierto cómo somos realmente, qué hay en su corazón. Entonces ahí va a ver usted a los cristianos sintiendo envidias en sus corazones, rivalidades, sintiendo enojo, sintiendo capricho, sintiendo egoísmo. Y la pregunta igual que uno diría, ¿cómo es que Acab era rey y era un inmaduro? Uno podría preguntar, ¿cómo es que usted es hijo de Dios, es hija de Dios, es hasta servidor y es inmaduro? ¿Cómo es eso? Yo he conocido hasta pastores que se comportan inmaduramente. Hasta pastores. Y uno diría, bueno, ¿y cómo es que alguien así, que no ha madurado, alguien que no ha crecido, alguien que todavía hace caprichos de niño, ¿cómo puede estar al frente de una congregación? Entonces, por eso le dije al inicio, hay temas que son tan básicos, pero que casi no se dicen. Y casi no se dicen. Bueno, el viernes estuvimos hablando de la santidad.
Este sería un aspecto de ellos, que un cristiano que vive realmente en santidad no anda experimentando eso. No hay lugar en su corazón a eso. Pero hay cristianos que les agarra así de feo, que hasta el Señor le dicen: ¿por qué has bendecido a la hermana tal? ¿Por qué le das tanta bendición al hermano fulano? ¿Por qué no a mí? Y se enojan por las bendiciones de otro. Les parece injusto que Dios bendiga o prospere a otros. Y qué bueno, hermanos, que se quedan así en silencio, porque eso quiere decir que están reflexionando. Y eso, el silencio es eso, no es una muestra de que se está reflexionando. Entonces llega Jezabel y le dice: ya vas a ver, le dijo, yo arreglo esto. Y porque esa mujer era la que realmente mandaba. Cuidado, varones que están aquí. Y entonces viene la mujer, y ¿sabe qué hizo? Ella tuvo un gran plan. Por eso le digo, y vea la comparación entre Acab y entre Jezabel. Acab era perverso, pero era débil. Pero Jezabel no. Jezabel era perversa, pero era una mujer fuerte. Imagínense cómo son las cosas. Porque vino ella e ideó un plan en donde ella mandó a llamar a Nabot. Vea la artimaña de esta mujer. Dijo: decreten un día de ayuno. Eso era una figura dentro de Israel. Era, por ejemplo, para decir: hay un grave problema en la nación y tenemos que ayunar. Esa era la figura. Por eso dice que decretaron un día de ayuno. Luego dijo: sienten a Nabot en los primeros lugares, para que Nabot se confiara, porque los primeros lugares eran para los más importantes. Entonces, Nabot se iba a confiar que le daban un lugar de prominencia. Pero cuando ya esté allí, dijo: pongan delante de él hombres perversos que atestiguen contra él, que digan que él ha blasfemado contra Dios y que ha blasfemado contra el rey. Y Nabot confiadamente llegó y hasta le dieron la bienvenida. Póngase de pie, por favor, Nabot. Y lo sentaron. Y Nabot, bien confiado. Y de repente pasaron los hombres y dijeron: yo he visto y he oído a este hombre que ha blasfemado contra Dios y ha blasfemado contra el rey. Y lo mataron, lo apedrearon. Vea quién estaba detrás de Acab. Y entonces llega donde Acab y le dice ella a Acab: bueno, resuelto, le dijo, ya estuvo. ¿Cómo? Dijo Acab. Sí, ya estuvo. Ve y agarra el viñedo, ve y agarra la propiedad. Y Acab salió encantado, tal cual un niño que le han concedido su capricho. Salió corriendo a tomar posesión, y eso ya era un pecado. Por eso le digo, al principio no era pecado, era una transacción. Era hasta una buena oferta la que él estaba haciendo a Nabot. Pero ahora sí es pecado, porque le han tenido que dar muerte a aquel hombre. Ahora ya es un pecado, y él no tiene la capacidad, la lucidez de decirle: mujer, ¿qué has hecho? Mujer, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Sino que él sale y va a agarrar la tierra. Pero como en el cielo hay un Dios que todo lo conoce, mandó a Elías. Y por eso le dije, Elías era la piedra en el zapato de Acab. Llegó Elías y le dijo: ajá, Acab, ¿cómo están las cosas? Le dijo. Le dijo Acab cuando lo vio: me encontraste ese enemigo, le dijo, porque ya Acab consideraba a Elías su enemigo. Es lo que le digo, la gente es así, no soporta que se le diga la verdad. La gente, si usted le dice la verdad a alguien, es su enemigo. Consiéntale todo usted a una persona y va a ser su mejor amigo. Hasta en eso, ¿cómo es la mentalidad del ser humano? Por eso hay hermanos que prefieren mensajes más suaves, ¿verdad? Que les digan: no importa que usted sea así, un gran inconstante, un gran indiferente, no importa que usted no ame a Dios, lo que importa es que el Señor lo ama a usted. Amén, dicen los hermanos. Pero si a uno les dice: hermanos,
Ese camino por el cual van no es derecho, es de muerte. Entonces ya los hermanos dicen, siento que conmigo era el asunto. Cuando el hermano estaba predicando, a mí se me quedaba viendo. Si a veces a uno ya le dan ganas de predicar vendado aquí, para que nadie diga, a mí me estaba viendo el pastor cuando decía eso. Entonces ya casi que uno dice, hermanos, afírmense. Y entonces él consideraba a Elías su enemigo. Y llega Elías y eso es lo tremendo, porque Elías le da toda una sentencia ahí mismo. Y le dice, y esa Jezabel no sabe lo que le espera. Y a ti, Acab, le dijo. Y le comienza a pronunciar todo el discurso. Y es ahí donde el versículo que hemos leído toma lugar. Cuando el escrito sagrado dice claramente que él hizo toda esa maldad porque era, dice, animado por su esposa. Usted entiende qué es eso, ¿no? Ser animado por su esposa. Es que era ella quien lo incitaba. Ella le daba el ánimo para que lo hiciera. Por eso le puse ya el ejemplo de Nabot. Ella era la que le daba las ideas. Ella era la que le echaba porras para que lo hiciera. Ella era la que le decía, ¿y si haces tal cosa? ¿Y si no haces tal cosa? Yo no voy a hablar de las esposas porque pareciera que ese es el tema, ¿no? Pero lo que quiero señalar, y esa es la enseñanza de esta tarde, es que usted se haga una pregunta: ¿quién lo incita a usted? ¿Quién lo incita a usted? Acab, en su caso particular, era la esposa. Podría ser que a usted también sea su esposa. Podría ser que en su caso sea su esposo. O podría ser que sea su familia. O podría ser que sea algún hermano también en la fe. ¿Por qué no? Podría ser que sean amistades que usted tiene. Por eso dice ahí que ella, dice, lo animaba. Y con ese ánimo que ella le daba, Acab, dice, se prestaba para hacer lo que a Dios ofendía. Y no te dice, se prestaba. Es decir, él se daba lugar por medio del ánimo que su esposa le daba. Claro que tengo que mencionarlo, aunque las esposas se enojen. Pero como a mí me toca hacer el Elías esta tarde. Pero hay esposas que sí, ellas le sirven de tropiezo al esposo. Hay esposas que ellas son las que hacen tropezar al marido. A veces el hombre, por ejemplo, quiere buscar de Dios, quiere servir a Dios, y ellas son las que están sirviendo de tropiezo. Ellas son las que dicen, otra vez vas para la iglesia. Solo hermanos decís. Hay mujeres que sirven de tropiezo, incitan, animan. Y por eso de repente hay hombres que dicen, mire hermano, ahí va a disculpar que le quede mal, pero usted sabe que esto y lo otro. Y uno rápido, yo ya en los años que he visto eso le digo, no hermano, no se preocupe. Hermanos que quisieran servir y no sirven porque sus esposas se los han prohibido. Por eso uno tiene que saber a quién tiene a la par. Y los que están solteros, vean bien con quién se van a casar. Porque de novios solo son sueños. Si juntos vamos a servir y tomados de la mano andaremos sirviendo al Señor. Quiero verlos. Quiero verlos ya de verdad en acción. Y ahí está la familia también, ¿verdad? Que empiezan. Mire, esto podríamos resumirlo en la influencia que otros ejercen sobre nosotros. En eso lo podemos resumir. El capítulo número 5 del libro de los Hechos habla el caso contrario. Aquí era la mujer, pero si usted lee el libro de los Hechos es su nombre, Ananías y Zafira. Ananías era el hombre, Zafira era la mujer. Y Ananías tuvo una brillante idea de que vendieran un terreno y que si les daban 10,000 euros por el terreno,
ellos llegaran a la iglesia diciendo que les habían dado 5,000 y ellos iban a guardar 5,000. Esa fue la idea del hombre. Y le dijo: ¿estás de acuerdo, mujer? Sí, le dijo la mujer, está bien, me da 2,500 a mí. Y así hicieron. El asunto fue cuando llegaron delante de los apóstoles y les dijo, Pedro les dijo: o sea que ustedes creyeron que le podían mentir a Dios, le dijo. Y cayó muerto ahí Ananías. Y cuando llegó la mujer, le preguntó todavía, vea, le dio la oportunidad, le dice: ¿cómo fue lo del terreno, Zafira? Así como dijo mi esposo, así fue. Ah, vaya, qué bueno. Ahí vienen los que vienen de enterrar a tu esposo también. Vea la influencia. Entonces, como hoy ya entendió usted este punto, ahora le pregunto: ¿quién lo está influenciando a usted? ¿Quién lo incita? Como dice Reina Valera, hablando esta palabra ánimo, Reina Valera la cambia por incita. Dice que lo incitaba a hacer lo malo. ¿De quién lo incita a usted? ¿Quién? ¿Quién le mete ideas a usted? Cuando hay problemas en el matrimonio, por ejemplo, ¿quién le da consejos a usted? ¿Sus pastores o sus amigas o sus amigos? Hay mujeres que así hacen, le andan contando a todo el mundo los problemas que tienen a las amigas, y las amigas: no se deje, amiga, usted no sea tonta, usted. Y ya empiezan las mujeres a actuar fuera de lo que la escritura les manda, porque se dejan incitar por quien no deben. Igual los hombres, sucede lo mismo. Cuando allá hay: no, amigo, ¿qué le pasa? Usted es el hombre de la casa. ¿Qué le pasa? Tóquese los pantalones. Mire, usted es el de los pantalones. Y el hombre ya va para la casa todo perturbado. Dice: cierto, hoy que entre no me dejo. Yo soy el hombre. Yo soy el hombre, yo soy la cabeza. A nosotros nos puede producir cierta risa, pero graves problemas se dan por todo esto. ¿Quién manda? En un hogar cristiano, ¿quién es la cabeza? Pues en teoría, ¿verdad? Pero y en la práctica. Mire, a mí nunca se me va a borrar de la mente un hermano que yo conocí hace muchos años. Ese hermano tenía una voz para cantar melódica, la voz del hermano. Ese hermano agarraba el micrófono y empezaba a cantar, y todos los hermanos quebrantados lloraban, hablaban lenguas, era una cosa extraordinaria. Pero ¿qué nos costaba que ese hermano llegara a dirigir? Y hasta que una vez yo lo confronté y le dije: ¿qué te pasa? Le dije yo, porque era muy amigo mío. ¿Qué te pasa? Le dije, ¿por qué tanta falta, tanta irresponsabilidad? Y él me confesó y me dijo: es que ya casi que se me salía el nombre de la hermana, no se los puedo decir, pero me dijo: es que hablando de la esposa, a veces me dijo, cuando yo ya me voy a levantar, ella me dice: ay, no te levantes, es domingo, quedémonos un rato más aquí. Si ahí hay más hermanos que hagan las cosas, si solo a vos te ponen. Sí, pero lo poníamos a él porque era el que mejor lo hacía. Pero la esposa, vea, lo incitó hasta que él empezaba a faltar y a faltar. Después yo lo recuerdo claramente, él se quedó hasta sin ministerio. Se quedó sin ministerio. Y yo me di cuenta porque una vez yo entré a un supermercado y él ahí estaba trabajando en el supermercado. Y a mí me dio tristeza que un hombre con carrera ministerial estuviera ahí, no porque fuera degradante el trabajo, sino por el lugar en el que estaba cuando él tendría que haber estado en otro lugar. O sea, comprende lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que provocó ese ánimo que le dio su esposa? Entonces, noten ustedes esta tarde eso. Acab terminó siendo lo que era. En primer lugar, no es toda la culpa de Jezabel, ¿no? Él ya era débil. Él ya era débil y ya lo vimos. Era un caprichoso, era un niño. Tenía una corona, pero era un niño con corona. Y a eso súmele el ánimo que le brindaba la esposa. Fue una mezcla mortal, hermanos, que lo llevó a la desgracia.
Y usted puede seguir leyendo y se dará cuenta cómo terminaron ambos. ¿Cómo terminaron? A Jezabel le empujaron de una ventana. Terminaron mal. ¿Y usted cómo va a terminar? Es la pregunta. ¿Usted hacia dónde se dirige usted? ¿Quién lo anima? ¿Quién lo incita? ¿Quién lo rodea? ¿Quién lo aconseja? ¿Quién le habla al oído? Piénselo. Piénselo, por favor, para que usted no vaya a terminar como Acab o como Jezabel. Hay hombres que pierden la autoridad en sus hogares por eso. Porque muchas veces por tener contenta a la esposa, comienzan a tener vidas que lo que hacen es alejarse del Señor. Por eso es que a ustedes deben de estar cerca del Señor, hombres que están acá. Ustedes deben de estar muy cerca del Señor para que el Señor les dé sabiduría para guiar bien sus hogares. Y ustedes, hermanas, también deben de ser mujeres sabias, prudentes. Como dice este libro, que hay mujeres que son necias y que destruyen sus hogares con sus propias manos. Pero hay mujeres que son prudentes y edifican sus hogares. ¿Qué hace usted? ¿Quién le incita? Al final Elías se lo dijo a Acab: bueno, te espera esto, te espera esto y te espera esto. Y a Jezabel le espera esto y le espera esto y le espera esto. Así van a terminar. Ya me voy, dijo Elías, y se fue. Porque este Acab siempre recibía esas noticias de Elías y se fue, porque usted sabe que esto funciona así, ¿no? Yo le estoy diciendo a usted lo que el Señor le quiere decir esta tarde. Yo desconozco su vida. O sea, yo no es que gracias a Dios nunca he tenido que hacer eso que hacen algunos, ¿verdad? Que de lo que les cuentan predican. Como hay gente que dice: ya se enteró, pastor, y dice: no, hoy preparo el mensaje para la hermana fulana, para el hermano fulano. No, yo lo que el Señor me va dando, eso les traigo. Si a usted le edificó, pues gloria a Dios. Si a usted le dolió, gloria a Dios también. Porque eso quiere decir que usted lo necesitaba. Y si a usted solo le dio gozo porque dice: gracias a Dios no he pasado por ahí, pues gloria a Dios, hermano. Pero guárdeselo, porque en algún momento le va a servir. En algún momento lo va a necesitar. Porque hay hasta así hermanos que le dicen al otro: se llama y dice: hermano, ¿va a ir al culto? No, pues yo tampoco. Siempre vivimos en eso. Termino esta tarde poniendo este último ejemplo. Habían dos mujeres. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Sí, eran las nueras de Noemí. Y resulta que a Noemí se le murió el esposo y se murieron los hijos. Entonces ella quedó solo ella con las nueras. Entonces ella les dijo: miren, hijas, la besó y les dijo: regresen a sus hogares, regresen a su tierra. El Señor les va a bendecir, les va a dar esposos, pero yo ya no voy a tener hijos, y aunque los tuviera, no van a estar ustedes esperando que crezcan. Así que esto es un caso perdido y váyanse. Y dice que empezaron a llorar las nueras y le decían: no te queremos dejar sola. O sea, por ese sentimiento, por ser emotivo, ¿no? Pero de repente Orfa le dio un beso y dice: pues ya me voy, dijo Orfa, y se fue. Entonces, pero dice que Ruth le dijo: no, le dijo, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar contigo. Y Noemí le dice: mira a Orfa, vete tú también como se ha ido ella, aprovecha, eres joven. Y Ruth le dijo: no, yo me quedaré contigo. Y es más, le dijo: a donde tú vayas, yo voy a ir. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, le dijo. Entonces vea que Ruth fue una mujer que terminó muy bendecida por el Señor, pero ella tomó su propia decisión. Ella no dijo: ¿qué va a hacer, Orfa? Lo que usted haga voy a hacer yo. Ella tomó su propia decisión. Y eso es lo que esta tarde he tratado de insistir, que cada uno de nosotros debemos de aprender a conocernos. Número uno,
a conocernos nosotros mismos. Usted tiene que ser honesto, honesta, transparente. Usted tiene que revisarse y sacarse todos sus defectos. No se ande viendo solo las virtudes que tiene. Ya deje de andar diciendo, sí, yo soy medio caprichosa, pero tengo mis cosas buenas. Sí, yo soy medio aragán, pero tengo mis cosas buenas. No, deje de ver solo eso. Examínese, véase sus defectos usted mismo. Haga una lista sincera y diga, yo soy así, soy así, soy así. Yo por cualquier cosa me enojo, lloro hasta sin sentido. Sea honesto y ponga eso en las manos del Señor y el Señor le ayudará. Y luego ve a quienes le rodean y sea honesto y diga, esta persona no puede estar en mi vida, esta persona no aporta nada bueno en mi vida. Los veo preocupados a todos. Creo que ya están pensando en que se van a quedar sin amigos quizás. Y de esa manera evitaremos el fin de Acab sobre nosotros, que fue incapaz de darse cuenta cómo era él y cómo era el entorno de él. Amén, hermanos. Bueno, guárdenlo en su corazón y que el Señor nos ayude a todos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por este pueblo que has traído, Señor, para aconsejarlo, y los aconsejas con amor, los aconsejas porque estamos, Señor, siempre en tus propósitos. Bendícenos y ayúdanos que en nuestras vidas podamos cumplir tu propósito, que nos apartemos de todo aquello, Señor, que nos contamina, que nos incita a hacer lo malo delante de ti, a desobedecer tu palabra. Señor, ayúdanos a que todo aquello que nos brinda ánimo, hacerlo desagradable ante ti, Señor, podamos excluirlo de nuestra vida, de tal forma que nos rodeemos solo de personas que colaboren a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro avance en la vida cristiana. Y ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, a ser conscientes de nuestras debilidades, a ser conscientes de todas aquellas áreas en las que necesitamos trabajar, de esas áreas en donde podemos identificar cualquier error, cualquier equivocación, cualquier defecto, para ponerlo ante ti, sabiendo que en tu amor y misericordia tú nos ayudarás. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo rogamos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que en nuestra vida seas tú el único que pueda guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Que las amistades y el mundo y todas aquellas influencias externas nos sirvan solo para reflexionar en tu verdad, en tu justicia, pero que nuestra guía, nuestra luz siga siendo tú, Señor. Siga siendo tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso es lo que anhelamos para nuestras vidas, para tu iglesia en general, aquí en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos quieren darle una ofrenda de palmas al Señor esta noche?